Bien, buenos días para todos. Buenos días. Espero que se encuentren bien. Y vamos a continuar entonces con la segunda parte de la enseñanza que comenzamos hace 8 días sobre los 10 mandamientos, ¿no? Esta es una importante clase. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos nos muestran algo de Dios. Eso lo aprendimos la vez pasada. Nos muestran, por ejemplo, que Dios es santo y que como Dios santo no admite el pecado. Esto es importante. Como Dios santo, Él no admite el pecado. De hecho, al revisar mandamiento por mandamiento, nos fuimos dando cuenta del estándar tan elevado de la santidad de Dios, lo que Dios requiere, ¿no? Recordemos que toda esta clase está en el contexto de Dios haciendo un pacto con su pueblo Israel. Y el pacto contenía 10 regulaciones o 10 mandamientos. ¿El pueblo qué tenía que hacer con esos 10 mandamientos? Obedecerlos. Y Dios también les recompensaría enormemente tras esta obediencia. Sin embargo, estuvimos revisando que si pudiéramos traer esos 10 mandamientos a nuestro día y a nuestras vidas, y si pudiéramos pensar en nosotros como ese pueblo de Israel que escuchó ese día al borde del monte Sinaí esos 10 mandamientos, ¿los cumplimos? No. Nos dimos cuenta que no los cumplimos como exigió Dios. Y precisamente entonces quiero que miremos Santiago 2:10, que fue un versículo que leímos ya el domingo pasado. Ese lo revisamos. Bien, Dani, ahí lo tienes apuntado, ¿no? Porque lo revisamos y encontramos allí algo muy importante acerca de los 10 mandamientos. Vamos a volver a recordarlo. Santiago capítulo 2, versos 10 y 11. Jairo. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Muy bien. Aterricemos un poco estos 2 versículos. Eso lo estuvimos viendo la última vez. Aquí Santiago dice que si ofendemos en un ¿qué? En un punto. Y estuvimos revisando por Deuteronomio que un punto significa un solo mandamiento, uno de los 10 puntos, y también implica una vez en la vida, porque Dios quería que sus mandamientos fueran obedecidos ¿cuántos días? Todos los días de la vida. Así que cuando aquí en este pasaje de Santiago 2:10 se dice el que ofendiere en un punto, se refiere a uno de los mandamientos, así sea una vez en la vida. Es decir, fallar una vez en la vida a los ojos de Dios es tan equivalente como fallar en todos los días de la vida. Es impresionante. Por eso nosotros hicimos una diferencia entre el estándar que maneja Dios y el estándar que manejamos nosotros, los hombres, ¿sí? Entre nosotros los hombres, ¿cuál es el estándar que manejamos? Bueno, hay personas más buenas que otras, ¿cierto? Hay personas que parece que cumplen más los mandamientos de Dios. O hay personas que parece que se ajustan más a lo que los 10 mandamientos nos dicen, pero hay otras que menos. En ese estándar, ¿quiénes son los malos? Los ladrones, los que asesinan, ¿cierto? Con armas de fuego, la guerrilla, los atracadores, en fin. Pero los demás, ¿qué somos? Personas decentes, muy buenas. Ahora, eso en el estándar humano. Pero desde el estándar divino, el que viola todos los mandamientos todos los días, como el que lo viola una vez en la vida, uno solo, es exactamente igual. Y se hace, o más bien, la consecuencia para los unos y los otros es exactamente la misma: el fuego eterno, el lago de fuego. Y ante eso, Jairo
comentó la vez pasada varias cosas, pero una de ellas fue, entonces la salvación es difícil. Pero también comentó otra cosa. Bueno, hay algunos que como que les queda más fácil obedecer, ¿no? Los pastores y los maestros y todo ello. Bueno, hoy vamos a ver un poco más acerca de eso. Pero algo que quiero que quede muy claro antes de mirar otros pasajes bíblicos es lo siguiente. Recuerden que cuando el pueblo de Israel escuchó los 10 mandamientos, ¿qué hicieron? Retrocedieron. Y no quisieron seguir escuchando más la voz de Dios porque dijeron, vamos a morir. Sin embargo, antes de escuchar los 10 mandamientos, la actitud de ellos había sido muy diferente. Porque ellos habían dicho, todo lo que el Señor nos diga, ¿qué? Obedeceremos, eso haremos. Ahora, después de escuchar los 10 mandamientos, dicen, no queremos escuchar a Dios, vamos a morir. Es decir que, mientras Dios está pronunciando lo que Él quiere de su pueblo, el pueblo está entendiendo que lo que Dios pide de ellos es Obediencia. Obediencia, pero ¿qué obediencia? Perfecta. Perfecta. Que no se viole ningún mandamiento de estos una sola vez en la vida. O sea, una obediencia ¿cómo? Perfecta. Dios exigiendo obediencia perfecta. ¿Por qué? Porque Dios no es un poquito santo, Dios no es medianamente santo, sino Dios es absolutamente santo. Y por eso la obediencia que Él exige y requiere del hombre tiene que ser perfecta. Y entonces, hermanos, Darius también creo que comentaba, y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos? Ahora, les dejé con una inquietud la última vez, no sé si la recuerdan, pero la última vez dejamos la inquietud de, bueno, si Dios dio estos 10 mandamientos, y fue tan exigente con estos mandamientos, la obediencia que requirió era tan perfecta, tan absoluta, entonces una de dos, ¿será que Dios estaría equivocado pensando que alguno de ellos iba a poder obedecerlo así? ¿O será que Dios quería enseñar alguna otra cosa? Y eso es lo que quiero que miremos. Por eso quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 12. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. ¿Estamos allí? Muy bien. Recuerden que el pueblo de Israel está al borde de ¿qué monte? Sinaí. El monte Sinaí. Ahí es donde está escuchando los 10 mandamientos. Ahí es donde ellos, después de escucharlos, se aterrorizaron, entraron en pavor, en pánico y dijeron no queremos escuchar más a Dios. ¿Listos? Pero ellos porque dijeron, vamos a morir, si sabían que de todas maneras uno moría. Pero no físicamente. Ah, ¿no? No. Acuérdate, Dani, que la muerte es más amplia que solo la muerte física. ¿Sí? Cuando ellos dijeron vamos a morir, están implicando la muerte física. Pero están pensando en que la muerte es más que la muerte física. Es separación eterna de Dios. Es decir, si no obedecen, morirán. Pero recuerda, Dari, que hemos explicado el concepto de muerte. Muerte no es solamente morir físicamente. Muerte es separación eterna también de Dios en el lago de fuego. Así que ellos están muy conscientes de que lo que Dios les está exigiendo es, como dijo Jairo, muy difícil. Pero vamos a mirar hoy si es muy difícil. Uy, yo sí creo. Vamos a mirar. ¿Listos? Por lo que hemos estudiado, mejor me parece difícil. Ok, bueno, vamos a mirar entonces hoy ese concepto de muy difícil. ¿Listos? Bueno, Hebreos 12 es un buen lugar para comenzar a mirar qué es lo que está pasando. Queremos resolver, sí, Hebreos 12.
¿Qué queremos resolver? Lo que queremos resolver es por qué ellos se fueron tan aterrorizados para atrás. ¿Qué entendieron ellos que no entendemos nosotros cuando se nos lee o escuchamos los 10 mandamientos? Ellos entendieron algo allá cuando escucharon los 10 mandamientos que nosotros no entendemos cuando escuchamos los 10 mandamientos. Pues yo entiendo que ellos vieron todo muy difícil. Bueno, ok, muy bien, Dani. Algo vieron allá de la voz directa de Dios pronunciando esos 10 mandamientos. Muy bien, Dani. Ellos allá entendieron Todo estaba muy que esto parece ser que era muy difícil, ¿cierto? Pero vamos a ver si era muy difícil o qué. Vamos a mirar. Entonces, Hebreos 12. ¿Por qué los voy a traer a este pasaje? Porque uno pudiera pensar que la razón por la cual ellos se aterrorizaron tanto pudiera ser el fuego que vieron encima del Sinaí, la voz potente y tronante de Dios. Y sin duda todo eso causó pavor. Pero exactamente, ¿qué fue lo que les hizo retroceder? Particularmente, ¿qué hecho hizo que el pueblo retrocediera y dijera, no queremos seguir escuchando la voz de Dios porque moriremos? Vamos a mirar entonces el versículo 18. ¿Estamos ahí? Muy bien, dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Y ahí va a comenzar a hacer una descripción del Sinaí, en donde estaba el pueblo escuchando los mandamientos, que dice que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Ese fue un día terrible. Fue un encuentro con Dios, pero no un encuentro como el que uno esperaría tener con Dios, que fuera luz, que fuera todo hermoso. Ese día hubo un encuentro terrible, acompañado de fuego, de oscuridad, de nube, de tiniebla. Y el verso 19 dice: al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Lo ven? Pero el 20, ¿por qué? Porque no podían soportar, ¿qué? Muy bien, Jairo. ¿Qué era lo que no podían soportar? lo que les ordenó. No el tono de la voz de Dios, no el fuego, no las tinieblas. Lo que no podían soportar, dice ahí, era lo que se ordenaba. Es decir, el problema era con las órdenes, 10 órdenes. Está muy claro ahí. Lo que no podían soportar era cada mandamiento. Es como si ellos estuvieran escuchando cada mandamiento e inmediatamente su conciencia les estaba acusando. No han cumplido este mandamiento. Segundo mandamiento, no han cumplido el segundo mandamiento. Sexto mandamiento, no han cumplido el sexto mandamiento. Y así, cada mandamiento. Entonces, lo que hizo que ellos se fueran para atrás es, este pacto es difícil. Pero vamos a ver si era difícil. Yo estoy usando el término de Jairo, ¿no? Difícil. Vamos a ver si era difícil o algo más que difícil, ¿cierto? Pero ellos están aquí aterrados del estándar tan alto que Dios está poniendo en este pacto. Y es un pacto, es una alianza propuesta por Dios. Entonces, vamos a otro pasaje, pero con este pasaje, ¿qué nos queda claro? Que el problema de ellos fue las ordenanzas, no fue que el paisaje estaba desolador, no fue el fuego que vieron, no fue la tempestad. Seguro todo eso agravó la situación, pero el problema real con ellos era cada ¿qué? Ordenanza, cada mandato. Ahí dice, ¿no? El problema eran los mandamientos. Y si ustedes se dan cuenta, esto es importante, verlo, identificarlo. Si ustedes se dan cuenta, es el mismo problema de la humanidad. El problema de la gente es que no quieren que los manden. No quieren órdenes. Correcto. No quieren este tipo de órdenes. De que hay un Dios exigiendo rectitud. Nadie quiere eso. Muy bien. Vamos entonces a otro pasaje. Atrás en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3.
¿Estamos allí? Gálatas capítulo 3. Muy bien. Gálatas capítulo 3. Allí en Gálatas 3 vamos a ubicarnos en el verso 10, vamos a leerlo lentamente para ir identificando la idea general ahí en ese versículo. Pero antes de leerlo, digo lo siguiente, los traigo a este versículo porque vamos a seguir viendo cuán enorme es la responsabilidad de cumplir esos 10 mandamientos. ¿Estamos allí? Verso 10. Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Maldición. Por favor, es importante pensar un poco en esta expresión. Todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Quiere decir que toda persona que intenta cumplir los mandamientos queda bajo maldición. Ustedes estarán diciendo, pero ¿cómo así si Dios dio la ley? ¿Cómo las personas que quieren cumplir los mandamientos quedan bajo maldición? Pero ustedes acaban de leer eso ahí, yo no lo estoy inventando. Acaban de leer en el verso 10 que se dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es decir, todos los que intentan ganarse el cielo tratando de cumplir los mandamientos al pie de la letra, quedan bajo maldición de Dios, por supuesto. Y esa maldición de Dios es equivalente a quedan expuestos al juicio eterno. ¿Por qué? Ahí se va a explicar, verso 10. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere. ¿En cuántas cosas? En Todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que una persona que intenta ganarse el cielo a través de portarse bien, cumpliendo los 10 mandamientos, no gana la vida, sino que queda bajo ¿qué? Maldición, porque para poder ganarla tendría que cumplir esos mandamientos perfectamente, todos los 10, cada día de la vida, cada minuto de existencia, cada segundo de la vida. Por eso es que es imposible que alguien pueda ganarse la vida tratando de cumplir los 10 mandamientos. Quiero que recordemos un pasaje en Salmos. Vamos a Salmos. ¿Ganarse la vida o ganarse La vida eterna. Bueno, muy bien, gracias por aclararlo. Cuando hablo de ganarse la vida, estoy hablando de ganarse la vida eterna, ¿no? La salvación. Muy bien, pues Dani, gracias. Salmo 51. A ver, Jairo, si nos ayuda allí con Salmo 51. Cuando todo lo tengamos. Salmo 51. El versículo 5, por favor. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Muy bien. Ahí hay una declaración de David en donde afirma una realidad humana de la que no podemos escapar. Que todos fuimos concebidos ¿en qué? En pecado. En pecado. Concebidos. Noten la palabra concebidos. ¿Cierto? En pecado ¿me qué? Me concibió mi madre. Es decir, que en la concepción, David está reconociendo que desde la concepción ya viene con un problema de pecado. Porque después de Adán, todos nosotros, sus descendientes, nacemos en una condición caída. Nacemos en pecado. Es por eso que ustedes se pueden dar cuenta que los niños, cuando nacen, hay que enseñarles a que hacer lo bueno o lo malo. Lo bueno y lo malo. Lo bueno, No vienen. porque ellos ya vienen naturalmente programados, y todos venimos a este mundo programados para hacer lo malo. Nadie nos tiene que enseñar cómo mentir,
Nadie nos tiene que enseñar cómo ser egoístas. ¿Cómo hacer trampa? Nadie nos tiene que enseñar cómo hacer trampa, porque todo eso es innato. Nadie nos tiene que enseñar cómo agredir a alguien, porque es innato en nosotros. Antes, ¿qué se nos tiene que enseñar? Buenas costumbres. Porque todos ya venimos con un problema de pecado. Ahora, si uno ya viene con un problema de pecado, ¿cómo uno va a poder sujetarse a la ley de Dios con el estándar que Él puso? Ahora, Jairo, llegando a este versículo, entonces, nos damos cuenta de algo. Y es que cumplir la ley no es un estándar difícil, sino es un estándar imposible, así como lo pone la Escritura. De no fallar en un punto, porque si no sería tan equivalente como haber fallado todos los días en todos los mandamientos. Es un estándar no difícil, sino imposible. Porque si fuera difícil, lo difícil se alcanza. Por ejemplo, yo creo que escalar el Everest es difícil, ¿sí? Pero creo que se puede. Así que, más que difícil, Jairo, y todos, Carmen, más que difícil es imposible ese estándar. Ahora, ustedes se están preguntando, ¿y entonces para qué Dios dio los 10 mandamientos a ese pueblo si Dios sabía que no iban a poder cumplir ese estándar de perfección? ¿Cómo entonces iban a ser salvados? Entonces ahora tenemos que mirar pasajes que nos hablen de ¿por qué Dios entonces dio la ley? Si nadie la puede cumplir, entonces ¿para qué la dio? Es el punto. Entonces vamos a mirar. Vamos a Romanos. Ubiquémonos en Romanos capítulo 3. Romanos 3. Romanos capítulo 3. ¿Estamos ahí? Por favor me siguen. Voy a leer el verso 9. Romanos 3, 9. Dice así. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Así que, Jairo, no hay categorías de hombres mejores que otros, ¿no? Todos, dice aquí la palabra, están bajo pecado, ¿no? Y el verso 10, ¿qué dice, Jairo? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿No hay justo ni aun cuántos? ¿Ni uno? O sea, no hay Muy justo bien. ni el pastor, ni el cura, Muy bien. nadie, ni el papa. Ni aun uno. Ni Moisés, que estaba guiando al pueblo. Ni Moisés hubiera podido cumplir los estándares de Dios. Ahora, si no hay justo ni aun uno, entonces, ¿cómo es que Dios dio la ley para que alguien la cumpliera? Vamos a mirar versos 19 y 20. Voy a leer. ¿Están ahí? Muy bien, dice así. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca que se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Notaron? Que este verso dice que todo lo que la ley dice es con el propósito de que todo el mundo se calle y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, es decir, entendiendo el juicio de Dios. Vamos a analizar un poco ese 19 antes de leer el 20. Este pasaje nos explica en parte por qué Dios entonces dio la ley allá en el Sinaí a su pueblo. Lo que Dios quería era que este pueblo cerrara ¿su qué? Su boca y todos quedaran bajo juicio. Y eso fue lo que pasó. Ellos lo entendieron y ¿qué dijeron? Moriremos. Muy bien, lo entendieron.
Eso es. Lo que Dios entonces no estaba buscando era alguno entre los hombres que pudiera cumplir la ley, porque Dios sabía que ninguno iba a poder. Todos habían nacido pecadores, como ustedes y como yo. Pero Dios sí quería que ellos entendieran cuán graves eran sus pecados y quedaran callados. Les voy a poner un ejemplo de esto. Una cosa es que a uno le digan matar es malo, es perverso. Bueno, pero otra cosa es que le digan a uno que es tan perverso matar como enojarse contra alguien. Ay, si ya la boca se cierra. ¿Por qué? Porque cuando le dicen que matar es malo y uno está pensando en matar, por ejemplo, en acuchillar a alguien, pues uno ¿qué reacción toma? Pues uno habla, uno dice, claro, si eso es malo, porque uno no está acusado. Pero que después venga más luz y que se le diga a uno, no, matar no es solamente coger a una persona a cuchilladas, acabar con la vida física de una persona. Matar también es, homicidio también es, enojarse contra el hermano. Entonces, ¿qué pasa con nuestra boquita? Se cierra y no tenemos nada que decir. Solo agachar ¿qué? La cabeza. La cabeza. Y decir el pecado. ¿Notan entonces cómo en nuestros estándares humanos nos creemos mejores que otras personas? Y creemos que hay personas muy buenas, medio buenas, y otras malas y otras muy malas. A los ojos de Dios, todo mundo ha quedado bajo juicio, porque no hay ni un solo justo entre los hombres. Nadie que pueda ajustarse al estándar que Dios exigió, que es de perfección absoluta. Así que Jairo, no es difícil cumplir la ley. Es imposible en el estándar que Él puso. ¿Cuándo es fácil? Fácil en mi estándar. ¿Cuál es mi estándar? Mi estándar es, bueno, fallar poquito diariamente. Ese es mi estándar. Mi estándar es, bueno, obedeciendo a Dios y sí, con algunos errores, pero dando mercadito aquí, ¿cierto? Siendo bueno allá, ¿cierto? Llevando comidita a la casa, ¿sí? No engañando a la esposa, no diciendo groserías, no mintiendo, compartiendo con los vecinos. Ese es nuestro estándar absurdo. Nada de eso sirve. Dios exigió obediencia perfecta. Y no hay justo ni a un uno. Entonces leamos el verso 20. Muy atentos. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún, ni el pastor, ni el papa, ni nadie, ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley, ¿qué es? El conocimiento del pecado. O sea que lo que Dios quería es que su pueblo entienda la gravedad de su pecado. Que no crean que sus pecados son errorcitos pequeños, sino son enormes ofensas contra el Dios Santo. Eso ahorita es porque al Papa le dicen santo. Santo Padre. Muy buena pregunta. Ajá. No hay justo ni aún uno. Porque hemos creído mitos y no la palabra de Dios. Por eso ha pasado. No hay justo ni uno. Quiero que volvamos a pensar en el verso 20. Dice, ningún ser humano por cumplir la ley será justificado delante de Dios. O sea, ninguno podrá presentarse delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy. Cumplí los 10 mandamientos como me dijiste. Nadie, ninguno. Porque el propósito de Dios al dar la ley, aquí dice, es traer conocimiento del pecado. O sea, que entendamos la gravedad del pecado. Cuando no conocíamos los 10 mandamientos, creíamos que matar era solamente acabar con la vida física de una persona. Pero no sé qué es pecado. Correcto. Pero antes de que el Señor nos explicara a través de su palabra los 10 mandamientos, teníamos conceptos equivocados del pecado. Muy bien, Utari. ¿Por qué? Porque creíamos, por ejemplo, que matar era otra cosa. Cuando la Biblia nos dice luego que matar también es enojarse, ya uno se calla.
Entonces, miren que la ley sí trae conocimiento de qué? El De lo que pecado. es el pecado y su gravedad. No creíamos que adulterar era tan grave. No creíamos que matar implicaba todo eso. No creíamos que no se podía pecar incluso ¿dónde? En el- En el pensamiento, en el corazón. No lo entendíamos hasta que Dios a través de la ley nos enseñó que ella es perfecta. Esto es muy importante. Por eso traigo entonces este espejito. ¿Por qué traigo este espejo? Porque este espejo nos explica muy bien entonces para qué Dios dio la ley. ¿Para qué dio Dios la ley? ¿Para qué la dio? Vuelvo y reitero, no la dio pensando que alguno iba a poder cumplirla. La dio para que ellos entendieran su pecado, en la magnitud que éste tiene ante un Dios santo. Y entonces la ley, desde este punto de vista, se parece a un espejo. ¿Por qué? Porque el espejo que nos muestra, por ejemplo, cuando recién nos levantamos, el espejo nos muestra nuestra desfachatez física, ¿cierto? Nuestro desorden físico. Nos vemos terribles ahí. Pero usted se baña con el espejo, se enjabona con el espejo, No. se peina con el espejo, ¿Ah, sí? se maquilla con el espejo. Sí. Pero con el Pero su coge merced se sí. enjabona con él, Ah, no. se maquilla con él. No, su merced se ve, pero el espejito no hace más. Correcto, el espejito no la puede a usted maquillar, no le puede peinar a su merced, no le puede arreglar. El espejo solo le muestra lo mal que usted está o lo desorganizado que está. Pero si usted quiere organizarse, ¿qué le toca hacer? Buscar otras herramientas, acudir a otras cosas, porque el espejo no hace eso por usted, solo le muestra lo mal que está, Y lo bien. o lo bien también, correcto. Que si uno se maquilla y uno se mira en el espejo, ¿cómo quedó? Sí, así es, muy bien. Si quedó bien o quedó mal. Así es, muy bien, muy buen punto. Entonces el espejo solamente muestra, pero no ayuda a resolver Ah, el problema. Eso hace la ley. La ley lo único que hace es que mostrar el problema, pero no le ayuda a resolverse nada. Por ejemplo, la ley pudiéramos compararla también con un termómetro. Si sentimos que nuestra temperatura asciende en el cuerpo, tomamos un termómetro y nos lo colocamos en la axila, por ejemplo, y ahí nos muestra que si está alta o... si está alta o baja la temperatura, y si está alta tenemos fiebre. ¿Qué más hacemos con el termómetro después de detectar que hay fiebre? ¿Qué más puede hacer el termómetro por nosotros? Nada Nada más. más. Nos muestra solamente que hay un problema. De salud. Así es. Es un indicador. Así es, un indicador. Muy bien, Samuelito. La ley, entonces, nos muestra nuestro pecado, pero no lo soluciona. Por eso es muy torpe, muy necio cuando las personas intentan solucionar el problema de su pecado cumpliendo la ley. Porque es equivalente a bañarse con el ¿qué? Con el espejo, enjabonarse con el espejo. No sirve para eso. Por eso es que la ley no salva a nadie. La ley solo muestra, miren la gravedad de su pecado. Pero para solucionarlo toca echar mano de algo más. De algo más. Porque la ley misma no soluciona nada. Ahora, ¿cuál sería la única forma en que uno pudiera ser salvo cumpliendo la ley? Que fuera perfecto. Que uno no pecara ni una sola Nunca. vez en la vida. Jamás. Imposible. No difícil. Imposible. Entonces, hay que echar mano de otro lado. Entendiendo el pecado grave. Acompáñenme a Éxodo 20. Éxodo 20. ¿Se acuerdan de Éxodo 20? Ahí están los 10 mandamientos, ¿no? Muy bien. ¿Se acuerdan del verso 18? En el 17 Dios terminó de dar su 10º mandamiento. En el 18 viene la reacción del pueblo, que están aterrados porque saben que están bajo juicio.
Pero miren por favor adelante el 24. A ver, Jairo, ¿qué dice? Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él sus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Ah, muy bien. Después de darle los 10 mandamientos y de verlos tan aterrados, Dios les sigue insistiendo que tenían que seguir haciendo ¿qué? Sacrificios, derramamiento de sangre. Todavía tenían que seguir haciendo derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque aunque ahora tienen la ley y tienen la voluntad de Dios revelada en esos mandamientos, van a pecar, van a fallar. Y cuando fallen, tienen que morir. Pero Dios está proveyendo otra vez la solución. Y la solución siempre ha sido la misma: que un inocente muera por el pecador. Y por eso ahí mismo, en ese contexto, Dios les dice: tienen que seguir haciendo sacrificios, porque van a pecar. Ahora tiene más sentido entender por qué a Noé en el arca se le ordenó meter de cada animal una pareja, pero de ciertos animales limpios, dentro de los cuales están las ovejas, 7 parejas, porque se iban a requerir para la salvación de los hombres. Pero recordemos que estos corderos solamente están simbolizando a alguien que va a venir. A alguien que va a venir. Justicia perfecta. Ahora, quiero que me acompañen a Isaías 53. Vamos a Isaías 53. ¿Estamos allí? Sí. Isaías 53. Vamos al verso 2. Isaías 53, 2. Dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Ahí se está hablando de alguien. Ese alguien está en el versículo 13 de Isaías 52. Isaías 52, 13, ¿qué dice? ¿Qué dice, Jairo? He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Muy bien, ahí se viene hablando de un siervo de Dios. Un siervo que será exaltado, ¿no? Un siervo. Y de ese siervo va a seguir hablando en el capítulo 53. Así que cuando llegamos al verso 2 que estamos leyendo, todo de ahí para abajo se refiere a ese siervo. Es decir, que Isaías 53 nos habla de un siervo que el Señor va a enviar. ¿Qué se dice de este siervo? Miren el verso 3. Despreciado y ¿qué? Y desechado entre los hombres. ¿Varón de qué? De dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y miren, verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió ¿qué? Nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este siervo, dice Dios acá, cuando venga, va a ser terriblemente herido, terriblemente despreciado. Piensen en la imagen de corderos muriendo. Ahora, ¿por qué? Sigamos leyendo. Verso 5 dice así, o verso 4, perdón. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido ¿de quién? Así que Dios mismo iba a herir a ese siervo que iba a venir. Miren el 5. ¿Pero por qué lo iba a herir?
Mas el herido fue por nuestras, ¿qué? Rebelión. Rebeliones o pecados. O sea que Dios está prometiendo enviar a un siervo a quien Dios mismo va a herir por nuestras, ¿qué dice ahí? Rebeliones. Rebeliones o Pecados. pecados. Esto es importante entenderlo. Dios está prometiendo que va a venir un siervo a quien Dios mismo va a herir, pero por otros. A herir, pero por otros. Por causa de los pecados de otros. Una frase muy común entre nosotros es: ¿y por qué yo tengo que pagar lo que hizo él? Ah, sí. ¿Cierto? ¿Por qué yo tengo que sufrir lo que él hizo? ¿Estamos de acuerdo? Pero si ustedes están leyendo atentamente estos versos, ese hombre que va a venir, ese siervo, le va a tocar sufrir cosas que él no hizo. Le va a tocar asumir pecados de otros. Sigamos leyendo. Miren el verso 7. Angustiado él, ¿y qué? Afligido. Afligido, no abrió su boca. Como cordero, y hemos venido viendo sacrificios de corderos. Y ese siervo va a ser como un Cordero. cordero. Ahí está. Como cordero fue llevado al Matadero. matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Ahora miren el 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo, ¿qué? Maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Cómo es posible que Dios diga: voy a enviar un siervo que no es pecador como los demás, que nunca hizo engaño, que no hay maldad en él? ¿Y cómo es posible que diga la escritura aquí que Dios lo va a quebrantar y lo va a herir? ¿Qué dice el siguiente versículo? Con todo esto Jehová quiso, ¿qué? Quebrantarlo. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Al inocente, Jehová lo va a quebrantar. Aún un siervo. Ahora, ya vimos que en esta tierra es imposible ser sin pecado, ¿cierto? Lo acabamos de ver. Así que ese siervo tiene que ser alguien que no sea qué. Pecador. Pecador. Pero ¿cómo es eso? Si todos en este mundo somos pecadores, ¿cómo hacer eso? ¿Se acuerdan de la promesa que hemos venido viendo desde Génesis 3? Que un hombre vendrá, un descendiente, y matará a la serpiente por la cabeza. Toda esa promesa de un libertador venidero se refiere a este siervo. Y aquí está muy claro que este siervo va a ser como un cordero, llevado al matadero. Pero que le va a tocar sufrir lo que él mismo hizo. No, pecados de otros. Ahora, este libertador, y hoy quiero dejarlos con esto, este libertador es el único que va a poder cumplir la ley perfectamente. Dice el Salvador. Bueno, ahí lo tenemos. El único que va a poder cumplir la ley perfectamente va a ser ese Salvador. Y por eso él puede decir, como dice el pasaje, puede llevar los pecados de otros y salvar a otros. ¿Ah? ¿No? Entonces no es la ley. No es la ley la que salva. Entonces, quien salva es otro. Salva a alguien que cumpla la ley, ¿cómo? Perfectamente. Alguien en quien no haya engaño, alguien en quien no haya maldad ni mentira. Y aquí se dice que ese es el siervo de Dios, el mismo que se ha venido prometiendo desde el Edén. Así que es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Fuera de Él no hay más esperanza. Es imposible. Entonces, ¿por qué el espejo? El espejo tiene el propósito de explicarles que la ley no salva a nadie.
Ahora, el espejo comparado con la ley, ¿no? La ley no salva a nadie. Solo muestra lo pecaminosos que somos, pero no salva a nadie. Por eso el Señor le dijo a Israel, tienen que seguir haciendo ¿qué? Sacrificios. Pero esos sacrificios un día se iban a acabar. ¿Cuándo? Cuando venga el gran Cordero, el que va a cumplir la ley sobre esta tierra perfectamente, de tal manera que pueda morir por otros. Así que nadie se salva haciendo cosas buenas porque nadie es bueno. Pero toda la esperanza de quien pueda ser salvo está solo en una persona, en el libertador que se está prometiendo en Isaías 53. Nada más. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces continuamos Dios mediante en 8 días. ¿Listos? Ay, yo creo que no te-